Mientras Jesús estaba hablándole a sus apóstoles de lo que le esperaba en la ciudad santa de Jerusalén, es decir, que iba a ser apresado, iba a ser torturado, iba a morir en la cruz y luego iba a resucitar, algunos de los apóstoles todavía estaban pensando que Jesús iba a Jerusalén no para eso, para morir y resucitar, sino para instaurar un nuevo tiempo mesiánico. Es decir, para llegar a fuerza y expulsar al Imperio Romano y volver a dignificar el pueblo de Israel. Es decir, tenían una concepción medio política de la situación. Y eso es tal vez lo que motivó a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, para que se le acercaran a Jesús y le hicieran una petición insólita hasta ese momento. Maestro, queremos pedirte una cosa. Y Jesús le dijo, ¿qué desean? Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. ¿Qué le estaban diciendo en el fondo estos dos apóstoles, Santiago y Juan, que eran hermanos? Ellos estaban abogando para que si la cosa se ponía buena, si mejoraba la situación gracias al mesianismo que ellos pensaban que Jesús iba a traer, bueno, que ellos también lo tuvieran presente y también fueran tomados en cuenta al momento de los privilegios que supuestamente Jesús les iba a traer. Y esto también nos puede pasar a nosotros, mis hermanos, mientras Jesús nos sigue hablando al corazón y nos sigue quizás pidiendo que muramos a nuestro egoísmo y a nuestra propia voluntad para poder renacer como una criatura nueva, nosotros estamos pensando en puestos, en privilegios y en cosas como estas que totalmente nos desvían de lo que significa realmente el reino de Dios. Fijémonos que hoy en la primera lectura del profeta Isaías se habla de uno de los episodios quizás más hermosos del Antiguo Testamento, que es el cuarto cántico del siervo sufriente. Es una lectura muy cortita esta, la primera de hoy, pero que tiene una gran profundidad, porque se dice que el Mesías que vendría en aquel momento sería torturado, pero que ese sacrificio y ese sufrimiento justificaría a muchos. Por supuesto, siglos después, nosotros sabemos que se refería al Emmanuel, al Dios con nosotros. Y es que el reino de Dios no es sinónimo de los gobiernos de este mundo, dice el Señor hoy en el Evangelio, que pisotean y se imponen a las naciones y muchas veces irrespetan los derechos. El reino de Dios tiene su base justamente en todo lo contrario, en el amor, en el servicio abnegado. Jesús no está criticando a los que llegan a posiciones de gobierno o de control, no. Él está criticando que nosotros nos dejemos confundir por los criterios de este mundo y que eso ha pasado y sigue sucediendo muchas veces en nuestra iglesia. Que a veces inconscientemente nosotros podamos caer en la tentación de que como somos bautizados o porque venimos a alabar y a bendecir al Señor cada domingo y a darle gracias, podemos tener ciertos privilegios y no es así. Si hablamos en clave de este mundo, el único privilegio que tenemos es sentirnos llamados sin mérito alguno, es sentirnos perdonados sin merecerlo. Ese es el verdadero privilegio que el Señor nos ha venido a traer, que Él nos ha amado primero y nos ha llamado primero para que nosotros le respondamos afirmativamente. Eso es lo que el Señor, por eso la segunda lectura de hoy se conecta perfectamente con el profeta Isaías, porque en la carta a los Hebreos se presenta a Jesús no ya como el Mesías solamente, sino como el nuevo, sumo y eterno sacerdote. Y ese sacerdote es incapaz, dice, de no sensibilizarse con nuestra pobreza. Todo lo contrario, Jesús sabe del barro de que estamos hechos, queridos hermanos. Y ese sumo sacerdote, que para la antigua alianza representaba un estatus,
Por eso los sumos sacerdotes, los escribas, reclamaban que se les reconociera en las plazas públicas, que se les saludara debidamente, que se les recibiera con honores en las casas y en los palacios. Jesús vino a cambiar totalmente estos valores. El sumo sacerdocio de Jesucristo ahora está basado en la entrega y en el sacrificio, en el sufrimiento y en la muerte. Para derramar ese sumo sacerdote una sangre que no tendría ningún tipo de comparación con los sacrificios de los animales del Antiguo Testamento, porque es una sangre que sella la alianza nueva y eterna, como nos dice las palabras de la consagración en cada Eucaristía. Tomen y coman, este es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Ese es justamente el gran testimonio de amor sublime que nos ha venido a traer Jesucristo hoy como sumo y eterno sacerdote. Mientras el mundo se está cayendo o mientras están pasando a nuestro alrededor muchísimas cosas, muchísimos fenómenos que nos están confundiendo, que están confundiendo también a nuestros jóvenes y que le están robando la posibilidad de encontrarse con Dios a través de una experiencia vital de fe, nosotros podremos estar también muy desenfocados y confundidos y estar pensando también en los privilegios. El Señor nunca fue condescendiente con este tipo de peticiones, queridos hermanos. El Señor siempre hablaba claro a sus discípulos y les replicaba sinceramente: no piensen así, no piensen como los hombres, como le dijo una vez a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Si hoy le podemos pedir algo al Señor, es que nosotros pensemos con los criterios del Evangelio. Si queremos ser los primeros, que seamos los últimos. Si queremos ser los primeros en el reino de Dios, que seamos los servidores. Y el servicio se expresa de muchísimas formas y maneras. Uno de ellos es cumplir con nuestras obligaciones propias de nuestra vocación, como matrimonio, como religiosos, cumplir con nuestras obligaciones también por amor, agradando al Señor, aunque a veces nos pueda ganar el desánimo, nos puedan ganar los problemas de esta vida. Saber que el Hijo del Hombre, Jesucristo el Señor, no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Este mes de octubre se ha iniciado una consulta quizás inédita en toda la Iglesia Católica para convocar una reunión de todos los obispos el próximo año. Esto se llama el sínodo. Y por primera vez, digo inédita, se va a tomar muy en cuenta la voz de los laicos, no solamente la voz de los pastores, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, sino también la voz de toda la Iglesia. ¿De qué manera podemos caminar juntos? ¿Cómo podemos renovarnos? ¿Qué debemos dejar atrás? Quizás modelos como este de privilegios, que han hecho tanto daño a la Iglesia, ha dicho el Papa Francisco. Nosotros no nos podemos quedar como una iglesia anquilosada en ese pensamiento, sino que tenemos que salir adelante. Y tenemos que fraguarnos también con las realidades, por muy duras que sean, de nuestros hermanos. Solo así, dice el Papa Francisco, podremos hacer realidad el sueño de Dios aquí en la tierra. Y eso implica muchas veces, queridos hermanos, aplastar, por decirlo así, tanto egoísmo que existe en el mundo y existe en nosotros, porque todos nosotros en nuestros corazones tenemos algo de Santiago y Juan, de querer estar allí como más cerca de otros que Dios. Y aquí pareciera que se formara un conflicto entre los mismos apóstoles. Eran estos dos, Santiago y Juan, contra el resto de los apóstoles, porque al escuchar eso, los otros apóstoles se indignaron. Pero bueno, ¿qué están haciendo esta gente? Es que estaban confundidos, ni siquiera se acercaron al Señor para pedirle con tacto, ni siquiera le decían: Señor, por favor, queremos que nos escuche, queremos pedirte algo, pero no sabemos cómo hacerlo. No, ellos fueron decididos. Nosotros a veces podemos poner también nuestra esperanza en el mundo. Por eso siempre va a haber una contraposición entre los criterios del mundo y los criterios del amor de Dios. Por eso muchos no comprenden
que la iglesia nunca ha cabalgado según los enovismos y las modas de cada día o de cada siglo o de cada época, no. Porque las enseñanzas de la iglesia son enseñanzas de Cristo que han cruzado tantas dificultades, pero se han mantenido porque son inconmovibles. Es el Espíritu Santo quien nos guía, queridos hermanos. El Hijo del Hombre ha venido a dar la vida por la redención de todos. Démosle gracias al Señor y pidámosle que nos ayude a servir como Él, desde la cruz de nuestras vidas, que es la única escalera para llegar al cielo. Así lo decía Santa Teresa de Jesús, que ayer, por cierto, celebrábamos su día y nos recordaba esa bella oración: nada te turbe, nada te espante, todo pasa. Quien a Dios tiene, nada le falta. Por eso, que la Santísima Virgen María y San José interceda por todos nosotros. Amén.